Chicos, seguimos celebrando el mes de la Biblia. Tú sabes que la Biblia no solo es un libro, sino que Biblia significa los libros o muchos libros. En total, la Biblia tiene 66 libros reunidos. La Biblia en realidad es como una biblioteca de bolsillo. Estos libros inicialmente no fueron escritos en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Ninguno de nosotros habla hebreo, arameo o griego como para poder entonces leer estos escritos originales, por lo cual era necesario que la Biblia se tradujera a varios idiomas, incluyendo el español, para que tú y yo pudiéramos entenderlo el día de hoy. La primera traducción de la Biblia se le llamó la Septuaginta. Se realizó 500 años antes de Cristo y fue porque los israelitas estaban olvidando ya el idioma hebreo. Habían sido conquistados, habían sido sacados de su tierra nuevamente y muchos de ellos ya habían olvidado el idioma hebreo. Por lo tanto, era necesario que la ley judía fuera traducida al idioma popular de ese entonces. El idioma era el griego. Y 72 personas trabajaron para traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. A esta traducción se le llamó la Septuaginta. El nombre de la Septuaginta hace alusión a los 72 hombres que trabajaron para traducir el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y arameo, al idioma griego. Esta Septuaginta sirvió de base para escribir el Nuevo Testamento. Y muchos escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo el apóstol Pablo, utilizaron versículos del Antiguo Testamento para explicarlos y enseñarlos. Y los incluyeron usando la traducción de la Septuaginta. Como te dije anteriormente, el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego porque ese era el idioma popular de ese momento. La mayor parte de gente en ese entonces y en ese lugar hablaba griego. Para llegar a más gente, entonces las enseñanzas de Jesús fueron escritas en ese idioma. Pero pasó el tiempo y fue necesario traducir tanto los escritos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento a un idioma más. La iglesia en Roma tradujo entonces la Biblia completa al idioma latín. Un hombre llamado Jerónimo se encargó de traducir la Biblia aproximadamente en el año 380 después de Cristo. La tradujo al idioma latín. La obra de Jerónimo, su traducción se le llamó la Vulgata Latina, y por mucho tiempo esta fue la versión oficial de la iglesia. Pero el tiempo pasó y durante cientos de años la gente dejó de hablar latín. Ya no hablaban ese idioma las personas comunes, pero la Biblia permanecía en idioma latín. Y de hecho, en ese entonces, la iglesia dijo, no es bueno que la gente lea la Biblia, porque no la van a entender, se van a confundir, así que no les vamos a dar Biblias. Las Biblias en latín estaban solo en la iglesia. Es más, cuando los sacerdotes o los monjes enseñaban en la iglesia, enseñaban en latín. La gente que llegaba a escuchar esas enseñanzas no entendía nada porque nadie ya hablaba latín. Las personas normales hablaban otros idiomas en Europa. Entonces, durante mucho tiempo, la gente no podía escuchar de la Biblia, no podía leer de la Biblia. Durante mucho tiempo fue prohibida la Biblia en otro idioma que no fuera el latín. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre adelantado a su época, un hombre que desafió a la iglesia romana de ese entonces para darle la Biblia a todas las personas y que todos nosotros tuviéramos una Biblia en nuestro idioma. Él es Casiodoro de Reina.
Es momento de leer nuestra Biblia. Vamos a leer la Biblia en dos porciones diferentes. Hoy vamos a leer la Biblia en el Salmo 119, versículos 103 y 104. Pero también vamos a leer el libro de Isaías capítulo 55, los versículos 10, 11 y 12. Así que ponle pausa a este video, busca estas dos partes de la Biblia, Salmo 119, 103 e Isaías 55, 10. Y reanuda el video cuando ya los tengas apartados para que podamos leer nuestra Biblia juntos. Salmo 119, versículos 103 y 104 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Ahora vamos a leer Isaías 55, versículo 10, 11 y 12. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Hola chavales, mi nombre es Casiodoro de Reina y soy originario de España. Nací en el año de 1520 en la región de Sevilla. Desde muy joven ingresé a estudiar en un monasterio. Me convertí en un monje y mientras estuve en el monasterio tuve contacto con la Biblia. Empecé a leer la Biblia y también otros escritos del movimiento protestante que en ese entonces eran ilegales. ¿Tú sabes qué es el movimiento de la Iglesia protestante? Si no lo sabes, pídele a tu maestro que te enseñe sobre este gran evento muy importante en la Iglesia cristiana. Al leer la Biblia y estos escritos protestantes, me di cuenta que era muy injusto que la gente no pudiera leer la Biblia, que les prohibieran tener acceso a las escrituras sagradas. Pero pensar de esa manera me costó muy caro. Le pusieron precio a mi cabeza en España, por lo tanto tuve que salir huyendo junto con 12 monjes más. Entre ellos, uno de mis mejores amigos, Cipriano de Valera. Huimos todos hacia la ciudad de Ginebra, en Suiza, para proteger nuestras vidas. En ese lugar había mucha gente que creía que la palabra de Dios debía estar en manos de cualquier persona y no ser exclusiva de la iglesia. Tiempo después, me fui a la ciudad de Frankfurt, donde me uní a una iglesia de habla francesa. Luego viajé a la ciudad de Inglaterra, donde empecé mi más grande proyecto: traducir la Biblia al español. Este proyecto me costó muchos años de mi vida. Mientras estuve en Inglaterra, estuve trabajando como pastor de una iglesia mientras traducía la Biblia al español. La versión oficial era la Vulgata latina, escrita en latín, pero yo no me basé en esa traducción, ya que sería hacer una traducción de una traducción. Por lo tanto, del Antiguo Testamento tomé los escritos de hebreo para traducirlos al español, y del Nuevo Testamento tomé los escritos
en griego para traducirlos de igual manera al español. Mientras estaba en Inglaterra, todos aquellos que me perseguían en España inventaron rumores terribles sobre mí. Por lo tanto, en base a esos rumores falsos que hablaban sobre mí, iban a encarcelarme y quizás llegar a ejecutarme. Por lo que me vi obligado a salir huyendo de Inglaterra. Y durante 3 años estuve vagando por distintas ciudades de Europa para proteger mi vida. Pero luego de un tiempo me di cuenta que no podía seguir huyendo. Así que decidí enfrentar esos falsos rumores, yo que estaba seguro de que yo era inocente. Regresé a Inglaterra y me hicieron un juicio, del cual salí victorioso. Me declararon inocente de todas aquellas cosas falsas que hablaban sobre mí. Por lo tanto, pude terminar mi trabajo. Después de 12 años de trabajo, tras pasar distintas dificultades. En una ocasión me enfermé y estuve en cama durante 5 semanas. La persona encargada de manejar la imprenta para imprimir mi traducción al español falleció antes de terminar su trabajo, pero aún así yo estaba convencido de que la gente que hablaba español necesitaba leer la palabra de Dios en su propio idioma. Así que, por más que me persiguieron y amenazaron con quitarme la vida, yo perseveré hasta terminar de traducir la Biblia al español. Imprimimos en el año de 1569 2.500 copias de la primera Biblia en español, la cual se le conoció después como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso porque en su portada había un dibujo de un oso buscando miel en un panal. Este dibujo era el logotipo de la imprenta que imprimió la Biblia. En ese entonces era completamente ilegal tener una versión de la Biblia en otro idioma que no fuera el latín. Por lo tanto, no podíamos poner en la portada una cruz o un símbolo cristiano, por lo que decidimos poner la imagen de la imprenta. Esta versión, por eso, se le conoció como la Biblia del Oso. En el año de 1602, mi amigo Cipriano de Valera hizo una revisión de mi traducción de la Biblia al español. Él imprimió esta nueva versión de la Biblia del Oso, actualizada y corregida, y en la edición que hizo él, imprimió un hombre sacando agua con un cántaro. Por lo tanto, a la versión de mi amigo Cipriano de Valera se le conoció como la Biblia del Cántaro, también como la Biblia Reina Valera, porque fue el trabajo conjunto mío, Casiodoro de Reina, y de él, Cipriano de Valera. Y así fue como la Biblia completa tuvo su primera traducción al idioma español. La Biblia del Oso, que se imprimió en el año de 1569, y luego la Biblia del Cántaro o Reina Valera en el año de 1602, permaneció casi en el olvido durante 200 años, ya que era prohibida. Pero cuando la Iglesia Reformada llegó aquí a América, la Sociedad Bíblica en América Latina utilizó la Biblia Reina Valera para distribuirla y llevarla a todos los países que hablaban el idioma español. Fue actualizada por primera vez en el año de 1862, luego en el año de 1909 y luego en el año de 1960. Esta revisión y actualización de 1960 de la Reina Valera se convirtió en la preferida de la Iglesia cristiana de habla hispana. Es la Biblia que más se conoce y más se lee en los países que hablan español. Si tú te sabes algún versículo de la Biblia, seguramente te lo sabes en la versión Reina Valera 1960.
Esta Biblia fue popularizada por las Sociedades Bíblicas Unidas y distribuida a todos los países que hablaban español, y ha llegado hasta nuestros días. De hecho, este año 2020 se celebran 60 años de esta traducción al español. Gracias a Dios tenemos la bendición de tener una Biblia en nuestro propio idioma, y gracias al esfuerzo y trabajo de hombres que arriesgaron su propia vida para lograr que hoy en día nosotros tuviéramos una Biblia en español. Y hoy celebramos no solo la Biblia, sino 60 años de esta versión en español, que ha bendecido la vida de generaciones, que ha bendecido la vida de miles de personas que han podido acercarse a la verdad de Cristo por medio de esta Biblia en español. Y como dijo Jerónimo, cuando tú oras, le hablas a Jesús, pero cuando lees las Escrituras, es Él quien te habla a ti. La Biblia del oso fue conocida así porque ese era el símbolo de la imprenta que imprimió esa Biblia. Pero en el versículo que leímos en Salmo 119 dice que la palabra de Dios, el rey David la sentía dulce en su paladar, más dulce que la miel. Y gracias a esa dulzura de la palabra de Dios, él rechazó todas las mentiras, porque ese sabor inigualable de la palabra de Dios era el que él buscaba siempre. Buscamos nosotros también la palabra de Dios como ese oso en la portada buscaba la miel. Sentimos la dulzura de la palabra de Dios cuando la leemos. Somos agradecidos por leerla en nuestro propio idioma. La Biblia de Cipriano de Valera, que tenía como portada un hombre sacando agua con un cántaro. En el libro de Isaías leímos que la palabra de Dios es como una lluvia que cae del cielo y hace crecer y florecer las semillas en la tierra. La lluvia no vuelve al cielo, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. De la misma manera, Dios con su palabra envía lluvia a nuestros corazones. Envía agua, como ese hombre en la portada de esa Biblia llevando agua con un cántaro. Es Dios quien envía agua en nuestro corazón para hacer crecer en nuestra vida las actitudes, las acciones y los deseos que Él quiere que tengamos en nuestro corazón. Dios nos está formando a través de su palabra. Quizás hemos olvidado la importancia que este libro tiene. Démosle gracias a Dios, porque ahora sabemos de que no siempre fue así. No todas las personas tuvieron esa bendición en la historia de tener una Biblia en su propio idioma. Celebremos con alegría que hoy podemos disfrutar de una Biblia en español. Y disfrutemos de la bendición que tenemos, no solo de leer la Biblia, de estudiarla, de aprenderla, sino también de vivirla.